Queremos completar las ecuaciones paramétricas de una línea a través del punto 1,6, -5, y perpendicular al plano dado por la ecuación 3x más 8, y menos z es igual a 2 negativos. Bien, mirando la forma normal del punto de la ecuación de un plano que contiene el punto x sub 1, y sub 1, z sub 1, y tiene un vector normal n con los componentes a, b y c, que tiene una ecuación como vemos aquí. Observe si distribuimos los coeficientes de x y z. Nos daría los componentes de un vector normal al plano. Y dado que nuestra línea es perpendicular al plano, este vector normal sería un vector de dirección de la línea, donde la línea sería paralela a este vector normal, que es todo lo que necesitamos para encontrar la ecuación de la línea. Una línea paralela al vector v con los componentes a, b y c pasando por el punto x sub 1, y sub 1, z sub 1 tiene las siguientes ecuaciones paramétricas. Sin embargo, antes de encontrar nuestras ecuaciones, echemos un vistazo a esto gráficamente. Se nos da la ecuación de este plano amarillo, y se nos pide que busquemos las ecuaciones paramétricas de la línea que es perpendicular al plano que pasa por este punto azul. Mirando el vector normal aquí al avión, observe cómo la línea es paralela a este vector normal y, por lo tanto, podemos usar este vector normal y este punto para encontrar la ecuación de la línea perpendicular al plano. Volviendo a nuestro problema, observando la ecuación del plano, debemos ser capaces de reconocer que esto nos dice que un vector normal al plano, el vector n, tendría una componente x de 3, un componente y de 8 y un componente z de 1 negativo. Y este es también el vector de dirección a la línea perpendicular al plano, donde la línea será paralela a este vector. Lo que significa que, mirando las ecuaciones paramétricas de nuestra línea, esto nos dice que a es igual a 3, b es igual a 8 y c es igual a 1 negativo. Y porque nos dan nuestra línea pasa por el punto 1,6, -5. Esto nos dice que x sub 1 es igual a 1, y sub 1 es igual a 6, y z sub 1 es igual a 5. Tenga en cuenta este problema, nos dieron la primera ecuación para x de t. Nos dieron esto, así que sabíamos exactamente qué vector normal usar como vector con el que la línea sería paralela. Cualquier múltiplo escalar de este vector n también sería un vector al que la línea sería paralela, pero debido a que el coeficiente de t es positivo 3, sabemos que este es el vector exacto que queremos usar para encontrar nuestras ecuaciones. Así que de nuevo sabemos que x de t, a pesar de que se da, sería igual a x sub 1 más a por t, que sería 1 más 3 veces t, o 3t. Y dt sería igual a y sub 1 más b por t, que sería 6 más 8t. Y z de t sería igual a z sub 1 más c por t, que sería negativo 5 menos 1 veces t, o simplemente menos t. Estas ecuaciones paramétricas nos darían la línea perpendicular al plano que pasa por el punto dado. Solo recuerda que estas ecuaciones paramétricas no son únicas. Cualquier múltiplo escalar del vector n también nos daría un vector. Eso es paralelo a la línea perpendicular al plano que pasa por el punto dado. Nuevamente, acabamos de encontrar las ecuaciones paramétricas de la línea en nuestro gráfico aquí que es perpendicular al plano, pasando por este punto azul. Espero que hayas encontrado esto útil.